Mi padre no preguntó, ordenó. 3 golpes secos resonaron en mi puerta como disparos en un tribunal. Cuando la abrí, Richard Hayes, mi padre, el hombre que una vez me llamó su orgullo, estaba allí de pie, sosteniendo una carpeta gruesa de culpa y números. Necesito el dinero para mañana, ladró, empujándomela a las manos. $800.000. Es la deuda de Madison. Y sin demoras. $800.000. El error de mi hermana. La orden de mi padre. Mi silencio. Sonreí lo justo para inquietarlo. De acuerdo, dije. 4 horas después, arrastraba una maleta por la silenciosa terminal, el sonido de mis tacones resonando como un veredicto. No estaba huyendo. Estaba preparando el escenario. Cuando mi padre vino a recoger el dinero al día siguiente, encontró mi puerta cerrada con llave y una única caja esperándole en el porche. Dentro estaba todo lo que él me enseñó y todo lo que perdería por ello. Se plantó en mi sala de estar como si fuera el dueño del aire. Richard Hayes, mi padre, el hombre que podía hacer que una habitación pareciera más pequeña solo con respirar. Lo primero que noté fue el olor de su colonia. Cara, sofocante, una reliquia de sus años de éxito. Detrás de él, mi hermana Madison flotaba, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido, interpretando el papel de hija desamparada que había perfeccionado hacía mucho tiempo. Olivia, empezó mi padre, dejando caer mi nombre como un mazo. Lo has hecho bien. Has ganado mucho dinero. Es hora de que recuerdes para quién lo hiciste. Me crucé de brazos. No sabía que el éxito venía con un plan de pago. Ignoró la puya, sacó una carpeta y la dejó de un golpe sobre mi encimera de mármol. $800.000. Madison y Tyler lo deben. Lo transferirás antes del mediodía de mañana. Fin de la discusión. Parpadeé lentamente. Estás bromeando. ¿Te parece que estoy bromeando? Apretó la mandíbula. Esta gente es seria. Si no paga, vendrán a por ella y a por mí. Entonces quizá no deberías haber avalado su préstamo, dije con calma. Su mirada podría haber arrancado la pintura de las paredes. No te pases de lista conmigo, Liv. La familia es lo primero. Madison se acercó, con la voz suave y temblorosa. Una melodía que sabía que yo no soportaba. Por favor, Liv, tenemos hijos. Tyler solo hizo un mal negocio. Te lo devolveremos. Solté una risa, seca y sin humor. Eso dijiste la última vez. Esta vez es diferente, insistió, retorciendo su anillo de bodas como un rosario. Papá golpeó la encimera con la palma de la mano. ¿Basta? Transferirás el dinero. Lo tienes. No dejarías que los hijos de tu hermana sufrieran, a menos que hayas olvidado lo que significa ser una familia. Familia. La palabra aterrizó como veneno. Los miré a los dos. Al padre que convertía la culpa en moneda de cambio y a la hermana que la gastaba libremente. Entonces sonreí. Una pequeña e inquietante curva en mis labios. Está bien, dije en voz baja. Mañana al mediodía. Ambos suspiraron aliviados, confundiendo la rendición con el acatamiento. Madison me abrazó ligeramente, de forma ensayada, y mi padre me dio una palmada en el hombro como si acabara de cerrar otro negocio. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio de la casa cambió de forma. No estaba vacío. Estaba vivo. Me senté, abrí la carpeta y miré la deuda. $800.000. Los recibos de juego de Tyler. Los extractos de las compras de diseño de Madison. La firma de mi padre al final de todo. Mi sonrisa se ensanchó. Mañana al mediodía, susurré. Perfecto. Hay una foto de familia colgada en el estudio de mi padre, enmarcada en oro, iluminada por un foco que él mismo instaló. En ella, Madison sonríe como si hubiera inventado la felicidad. Mi padre está de pie, alto, detrás de ella, y yo estoy a un lado, ligeramente recortada por el marco. Esa foto dice todo lo que necesitas saber sobre nosotros. Al crecer, aprendí pronto que el amor en nuestra casa venía con condiciones. Madison lloraba y papá lo arreglaba. Yo tenía éxito, y él me advertía que no presumiera.
Cuando mamá murió, no se vino abajo. Simplemente redirigió cada gramo de su dolor a proteger a Madison, la frágil. Yo era la fuerte, la hija responsable, lo que en realidad significaba aquella a la que podemos exprimir sin que se rompa. Pagué la universidad de Madison cuando papá no pudo. Ayudé a cubrir su boda cuando la empresa de Tyler fracasó. Incluso compré su primera casa, aunque la escritura permanecía discretamente en mi sociedad de responsabilidad limitada, no a sus nombres. Cada favor era otro nudo en una cuerda que no me di cuenta de que estaba apretando alrededor de mi propio cuello. Papá siempre decía, la familia es lo primero. Pero en su idioma, familia significaba Madison primero. Cuanto más construía mi propia vida, mi consultora, mi apartamento con vistas al centro, más me miraba como si lo estuviera traicionando por valerme por mí misma. La independencia era un insulto, el amor propio, un acto de rebelión. Así que, cuando golpeó esa carpeta contra mi encimera anoche, vi más que una deuda. Vi un patrón. Vi la forma en que había usado el amor como palanca durante años, y la forma en que Madison había aprendido a usar su debilidad como un arma. Me serví un vaso de agua y miré por la ventana las luces de la ciudad, preguntándome cuántas otras hijas se habían convertido en la red de seguridad de su familia. ¿Cuántas mujeres como yo habían sido entrenadas para llamarlo deber? $800.000. Una hermana que no cambiaría. Un padre que no se detendría. Y yo, la hija que finalmente lo haría. Para cuando el reloj dio la medianoche, mi decisión estaba tomada. La próxima vez que mi padre llamara a mi puerta, no encontraría a una hija. Encontraría consecuencias. Al amanecer, el plan ya se estaba desarrollando en mi cabeza, como una memoria muscular que no sabía que tenía. Años viendo a mi padre jugar a juegos de poder me habían enseñado algo. El control no es ruidoso. Es silencioso, calculado y medido al minuto. Abrí mi portátil e inicié sesión en 3 cuentas, la personal, la de la empresa y una que había abierto discretamente bajo otra sociedad. Madison y papá pensaban que yo era solo una chica de finanzas. Nunca se dieron cuenta de que había construido imperios enteros a partir del caos de otras personas. Primer paso, asegurar lo que es mío. Congelé el fideicomiso conjunto al que papá había añadido su nombre discretamente el año pasado, solo por conveniencia. La conveniencia se había acabado. A continuación, transferí mis fondos personales a una nueva cuenta privada, desconectada de toda entidad familiar. Luego, llamé a Laura Bennett, mi abogada y mi más antigua aliada. Dime que por fin lo estás haciendo, dijo, medio dormida pero ya despierta. He terminado de financiar sus errores, respondí. Bien. ¿Lo quieres silencioso o dramático? Sonreí. Ambos. En una hora, había ejecutado cada instrucción que habíamos planeado meses atrás, cuando le confesé por primera vez que estaba considerando cortar lazos, transferencias de títulos, cancelaciones de poderes notariales, revocación de derechos de firma. Cada clic era una pequeña libertad firmada en píxeles. Luego vino la caja. Una simple caja de cartón, del tipo que usarías para mudarte de apartamento o esconder fantasmas. Dentro, empecé a construir mi mensaje. Una copia de cada transferencia bancaria a Madison y Tyler, capturas de pantalla de cada mensaje de texto desesperado de papá, la escritura de la casa de ensueño de Madison a mi nombre y un único cheque de caja por $10.000. Encima, coloqué una nota escrita a mano: siempre dijiste que la familia es lo primero, papá. Pero quizá la familia debería ser honesta primero. Lo que encontrarás dentro no es venganza. Es un recibo. La sellé con cinta adhesiva transparente. El sonido fue agudo en la silenciosa habitación. Luego, reservé un vuelo a Men. Solo ida. Cuando el correo de confirmación sonó en mi bandeja de entrada, una calma que no había sentido en años se extendió por mí. Por una vez, yo no era la solución. Era la consecuencia. A las 9 de la mañana, mi maleta estaba hecha: pasaporte, portátil, una única fotografía de mamá y yo en el lago. Dentro de 4 horas, mi padre estaría golpeando esta misma puerta exigiendo dinero. Solo encontraría silencio y una caja con su nombre. La ciudad todavía estaba medio dormida cuando salí del garaje. El amanecer manchaba el horizonte de un naranja pálido, el tipo de luz que hace que todo parezca limpio, incluso el pasado.
Mi maleta estaba en el asiento del copiloto, zumbando suavemente con cada giro. Dentro no había reliquias familiares, ni trofeos, ni recuerdos de lo que solía llamar hogar. Solo lo esencial y la libertad bien cerrada con cremallera. El aeropuerto estaba casi vacío. Hombres de negocios se movían como fantasmas aferrados a sus maletines. Padres susurraban a sus hijos dormidos. Nadie me miró 2 veces, y me gustó así. Era invisible, algo que mi familia solo había fingido que no era. Mientras esperaba en la cola, miré mi teléfono. 10 llamadas perdidas de papá, 4 de Madison, un mensaje. Papá, recuerda quién te hizo ser quien eres. Apagué la pantalla. Por una vez, no necesitaba recordatorios. El control de seguridad fue rápido. El oficial sonrió, me preguntó a dónde me dirigía. Amén, dije, a empezar de nuevo. Asintió como si ya hubiera oído eso antes. Quizá así era. En la puerta de embarque, pedí un café más fuerte que mi conciencia y observé cómo el amanecer atravesaba las ventanas. La última vez que había volado a algún sitio fue para la boda de Madison. Un fin de semana de sonrisas construidas sobre descubiertos y negación. Ahora volaba hacia el silencio. Cuando llamaron para embarcar, no miré hacia atrás a la terminal. No quería ver si alguien corría por ella con mi nombre en la boca. En la pequeña ventana del avión, el mundo se plegaba bajo mis pies. Las casas, las carreteras, el peso de las expectativas. Pensé en mi padre, de pie en mi sala de estar dentro de unas horas, seguro de sí mismo, impaciente, listo para cobrar. Llamaría, gritaría, y luego vería la caja. Imaginé su mano temblando al abrirla, el grito ahogado al darse cuenta de que la historia había cambiado y que, por una vez, él no era el autor. Mientras el avión ascendía entre las nubes, solté un largo suspiro que no sabía que había estado conteniendo. No más culpa, no más rescates, solo cielo. Exactamente a las 12:30 de la tarde, la cámara de mi timbre cobró vida. Vi la grabación más tarde, sentada en un porche alquilado en Maine, con el café temblando en mi mano. Allí estaba él, mi padre, Richard Hayes, de pie en mi escalón de entrada como un hombre nacido para poseer cada centímetro de tierra que pisaba. Su corbata era perfecta. Su expresión no lo era. Estaba enfadado. Los hombres enfadados no llaman a la puerta. Anuncian su llegada. Olivia, ladró, golpeando la puerta. ¡Abre! Teníamos un trato. Madison flotaba detrás de él, agarrando su bolso de diseño como si pudiera protegerla de la realidad. Susurró, quizá haya salido. Pero incluso su voz sonaba insegura. Entonces papá vio la caja, una simple caja marrón con su nombre garabateado en rotulador negro. Frunció el ceño, agachándose para abrirla como si la curiosidad aún pudiera ser su aliada. La cinta se rasgó, las solapas se abrieron, silencio, luego un crujido de papel. Se quedó helado. ¿Qué demonios es esto? Madison se acercó, confundida. ¿Qué hay dentro? Registros, murmuró él, pasando páginas, su respiración se entrecortó cuando vio la primera entrada. Transferencia de hipoteca. Residencia Hayes a Oakline Holdings. Olivia Hayes, propietaria. Escaneó más rápido, fechas, pagos, firmas, incluso su propia autorización falsificada para una línea de crédito que había abierto a mi nombre. Cada línea arrancaba otra capa de su orgullo. Olivia, dijo, mi nombre como una maldición, como si tuviera dientes. Luego vino la memoria USB. La levantó, confundido, la deslizó en el pequeño altavoz que había dejado en el porche, y mi voz llenó el aire. Papá, me enseñaste que la familia es lo primero. Solo que nunca me enseñaste a sobrevivir siendo la única que lo decía en serio. Lo que hay en esta caja no es venganza. Es la verdad. Y la verdad tiene recibos. Madison jadeó. Nos grabó. Él no respondió. Estaba mirando la foto que había dejado encima. Nosotros dos en el lago, antes de que todo se convirtiera en transacciones. Sus dedos temblaban. Luego vino la nota, mi letra limpia y tranquila. Si alguna vez me quisiste por quien soy, y no por lo que puedo arreglar, dejarás de llamar a mi puerta y empezarás a mirarte en un espejo. Por primera vez en mi vida,
lo vi romperse. No gritar, no amenazar, no sermonear, solo romperse. Sus hombros cayeron. La caja se le cayó de las manos. Madison se echó a llorar. No por mí, sino por ella misma. ¿Qué hacemos ahora? Él no respondió. Solo susurró, la hemos perdido. Luego se dio la vuelta, bajó de mi porche y dejó la caja atrás. En ese mismo momento, a 1400 millas de distancia, yo estaba sentada junto a la ventana de un café tranquilo, viendo subir la marea y susurré de vuelta, no, perdiste el control. A la mañana siguiente, el silencio se había hecho añicos. Mi teléfono, número nuevo, SIM nueva, zumbaba con actualizaciones de Laura, mi abogada. Cada mensaje era corto, clínico, quirúrgico. Laura, Consejo de Administración de Ayes Supply votó auditoría de emergencia. Tenías razón sobre los fondos desaparecidos. Laura, Madison llamó, gritó sobre la traición, luego preguntó si aún le pagarías el alquiler. Laura, congelaron la tarjeta de empresa de tu padre. Está furioso. Dejé el teléfono. Dejé que las olas llenaran los huecos donde antes vivía la familia. De vuelta en Austin, el colapso comenzó. Los socios de papá querían respuestas. La vida perfecta de Madison empezó a resquebrajarse bajo el resplandor de los chismes. Se filtraron capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, vacaciones, bolsos de lujo, hashtags de dificultades financieras. Los comentarios se volvieron venenosos rápidamente. Debe ser agradable pasar apuros con tacones de diseño. Tyler desapareció primero. Un viaje de negocios a Las Vegas que nadie creyó. Los acreedores pronto le siguieron. Hombres educados pero amenazantes que llamaban suavemente a la puerta y hablaban aún más bajo. Madison intentó contactar a papá. Él la ignoró. El orgullo y el pánico eran ahora compañeros de piso en su pecho. A las 10 de la noche, Laura volvió a llamar. Hiciste lo que había que hacer, pero se está desmoronando, Liv. Lo sé, dije en voz baja. Necesita hacerlo. Más tarde esa noche, un videoclip llegó a mi bandeja de entrada, la grabación del timbre de la señora Morales, la vecina de enfrente. Madison estaba de nuevo en mi porche, bajo la luz, con el maquillaje corrido, el rímel convertido en una confesión. Sostenía la caja, gritando mi nombre como si pudiera rebobinar el tiempo. Liv. Somos familia. No puedes simplemente desaparecer. Su voz se quebró, luego se suavizó hasta convertirse en algo pequeño. Por favor, no sé qué hacer. Cerré el portátil. El sonido de su súplica perduró más de lo que quería admitir. Pero no lloré. No esta vez. Porque esta era la parte que nadie te enseña. Cuando dejas de salvar a la gente, tienes que verlos aprender a nadar o hundirse. 2 días después, llegó otro mensaje de Laura. Laura, tu padre ha dimitido de Ayes Supply. El consejo lo reemplaza con el vicepresidente. Salida limpia. Lo releí 2 veces. El alivio llegó de formas extrañas. Silencioso, sutil, pero real. Por primera vez en mi vida, el poder de mi padre ya no se extendía a mi cuenta bancaria, mi conciencia o los latidos de mi corazón. Ya no era la hija buena. Era la mujer que finalmente hizo las paces con ser incomprendida. Fue una semana después cuando mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Casi lo ignoro hasta que un instinto susurró su nombre. Olivia. La voz de mi padre era más tranquila de lo que recordaba, despojada de su autoridad habitual. Necesitamos hablar. Dudé. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo lo que hiciste. El aire en mi pequeña habitación de alquiler se quedó quieto. ¿Te refieres a la caja? Me refiero a todo. Exhaló temblorosamente. Me avergonzaste, Liv. Pero también tenías razón. Y durante un largo momento, ninguno de los dos habló. En algún lugar afuera, el viento de Men sacudía el cristal de la ventana como si quisiera escuchar a escondidas. No puedo arreglar esto, continuó. Madison está furiosa. La empresa se ha ido. Pero por primera vez, estoy viendo las cosas con claridad. Tú nunca fuiste el problema. Lo era yo.
Me apoyé en la pared, cerrando los ojos. El hombre que hablaba no era el que me había dado órdenes como a una empleada. Sonaba humano. Papá, dije con cuidado, no quería destruirte. Lo sé, dijo. Querías despertarme. Considérame despierto. Su voz se quebró. ¿Sabes lo que Madison me dijo ayer? Preguntó quién la iba a salvar ahora. ¿Y qué le dijiste? Pregunté suavemente. Soltó una risa hueca. Le dije que tendría que aprender cómo se siente salvarse a sí misma. No respondí de inmediato. Me dolía el corazón, no de culpa, sino de reconocimiento. Quizá así era como se veía la sanación. Dos personas hablando finalmente sin el peso del dinero entre ellas. Vi a tu madre en ti ese día, dijo finalmente. Cuando me sonreíste y dijiste, de acuerdo. Esa calma era de ella. Se me formó un nudo en la garganta. Mamá no habría dejado que esto llegara tan lejos. No, admitió, pero habría estado orgullosa de que hicieras algo que yo nunca pude, marcharte. El silencio se alargó, suave, pero pesado. ¿Y ahora qué? Pregunté. No lo sé, dijo. Quizá empecemos por ser honestos. Quizá yo deje de fingir que el control es lo mismo que el amor. Quería seguir enfadada, pero la verdad rompió algo dentro de mí. Por primera vez, oí arrepentimiento en su voz. No manipulación, no culpa, remordimiento real. Estaré en Men un tiempo, dije, intentando recordar quién era antes de todo esto. Él se rió débilmente. Entonces, quizá un día, cuando estés lista, te visitaré sin carpetas ni exigencias. Trae café, dije en voz baja. No deudas, rió él, un sonido pequeño y cansado. Trato hecho. Cuando terminó la llamada, me quedé mirando el océano más allá de mi ventana. El viento traía el olor a sal y a nuevos comienzos. Durante años, pensé que la libertad significaba escapar. Pero quizás significaba algo más simple, una conversación sin control. 3 meses después, encontré la paz en las cosas más pequeñas. El olor a café antes del amanecer. El sonido de las gaviotas discutiendo fuera de mi ventana. La forma en que el silencio ya no se sentía como un castigo. Men tenía una forma de limpiar a la gente sin pedir permiso. Había empezado a dar talleres de educación financiera en el centro comunitario local. Solo 10 mujeres al principio, todas ellas cargando con sus propias versiones de mi historia. La madre que siempre prestaba, la hermana que siempre perdonaba, la hija que siempre pagaba. Cuando hablaba de límites y autoestima, no estaba dando un sermón. Estaba confesando. Madison llamó una tarde. No llorando esta vez, solo cansada. Papá está mejor, dijo suavemente. Se unió a algún tipo de grupo. De rendición de cuentas, creo. Eso es bueno, respondí. ¿Y yo? Dudó. Conseguí un trabajo en una tienda de muebles. Uno de verdad, no en línea. Sonreí. ¿Ya estás orgullosa de ti misma? Intentándolo, susurró. No pensé que empezar de nuevo se sentiría tan silencioso. Se supone que debe ser así, dije. El silencio significa que has dejado de correr. Entonces dijo algo que no había oído en años. Gracias, Liv, por no rescatarme. Cuando terminó la llamada, lloré. No de dolor, sino del extraño alivio de finalmente soltar. Semanas después, mi padre envió una sola postal. Una foto de un muelle de pesca, agua azul, su letra pequeña y desigual. Tenías razón. Te enseñé todo sobre negocios y nada sobre el amor. Estoy aprendiendo ahora. Orgulloso de ti. Papá. La colgué sobre mi escritorio. Esa noche, bajé a la orilla, con el viento frío y compasivo. Pensé en todo lo que había sucedido. La caja, el vuelo, las consecuencias, las conversaciones que sanaron más de lo que hirieron. Por primera vez, no estaba esperando a que nadie llamara a mi puerta. Porque esta vez, lo único en mi porche era el sonido del mar y el tipo de libertad que no necesita perdón para existir. Historia real.